Es convertir en coanfitrión, si es verdad, si es eso. Sí, anfitriona en español así dice. Ay, sí, es que no Mm, la versión en inglés, discúlpame, discúlpame. Sabes que yo no mastico el inglés. rayos. Sí. Así estoy bien. Pensé que me había metido a otra presentación. Ahí está. Ok, bueno, entonces si no tienen dudas vamos a continuar. Por ahí en esta parte de la presentación que le subí, les recuerdo que viene como lo que ensambla lo que es el microscópico de sedimento urinario. Yo se los platiqué así como un poquito en la parte de la misma transparencia, en donde les decía que tenían que tomar la muestra, poner de 7 a 10 mililitros de orina, centrifugarla y luego ya decantar el sobrenadante para mezclar y ya el preparado, que se acuerdan que son preparados en fresco. Les decía que entonces poníamos una gotita de orina sin colorante y otra con colorante para poder hacer el contraste. Y acuérdense también de lo que hablamos, cuántos campos tienen que revisar para hacer una revisión de un examen general de orina. A ver quién se acuerda. A ver si empiezan a despertarse, cuando menos. ¿Cuántos campos? Porque es parte como de la técnica. ¿No? ¿Nadie? Mm, ¿Ven? ¿Dónde De ando? 5 a 10 campos. 5 a 10 campos, ok. Bueno, la doctora salvó a Rubén porque ya contestó. Muy bien, gracias doctora. Sí, y acuérdense que también les dije que había diferencias. En 10X vamos a tratar de hacer la revisión y el conteo de lo que serían los cilindros. Y para las demás estructuras hay que bajarse a 40, que es seco fuerte. Les digo, todo esto es como un poquito para... Yo sé que no lo están haciendo, que lo están viendo de una manera un poco plana o lo están estudiando en la parte de las presentaciones o a lo mejor en su manual, pero todo eso es importante que lo tengan en cuenta. Y entonces, donde me faltó ya, digamos que terminar, una vez que vimos todo lo que fue sedimento, que les dije por ahí que ustedes revisaran los cristales, la clasificación, eso viene ahí en la presentación. Es que al final nada más me restaría con esta parte de hablarles un poquito de lo que son los cambios de la orina en el tiempo, porque finalmente nosotros tenemos que tener el cuidado del manejo adecuado de la muestra. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más yo tenga almacenada la orina, puedo tener cambios en ella que me pueden confundir o incluso hacer que diagnostique algo que no tiene el paciente. Si se fijan, aquí viene bueno, el componente que viene el color y la claridad, que decíamos que era la apariencia, ¿no? La apariencia y el color, el pH, la bilirrubina, los cilindros, el sedimento, las células epiteliales, leucocitos, eritrocitos, bacterias. Estos todos son células y las bacterias. Bueno, ¿qué sucede? Que el cambio, conforme va pasando el tiempo, y esto se da a partir de las 4 horas, incluso en refrigeración. Obviamente hay que cubrirla de la luz, que también es un dato importante, y que bueno, pueden por ahí leer en la literatura que tranquilamente pueden tener hasta una orina almacenada 12 horas y que sea viable. Sin embargo, eso no implica que no tenga cambios físico-químicos. Entonces, lo ideal, recuerden, es que yo procese la orina una vez que se entibie, que está a temperatura ambiente, procesarla dentro de las 2 primeras horas, cosa que muchas veces pues esto no pasa. Por ello es importante que esto lo tengan en cuenta, porque a veces estos cambios pueden ser parte del tiempo y obviamente mientras más tiempo pues más cambios. Entonces, hablando por ejemplo de lo que sería el color y la apariencia, vamos a ver que se empieza a oscurecer más turbia. De hecho, si ustedes y pueden hacerlo incluso en casa, una prueba bien sencilla es que se tomen ustedes orina, o si quieren de uno de sus mascotas, tomen la orina, la meten en un frasco, la observan y van a ver que ya una vez que ya está en el frasquito, unos 5 minutos, véanla y van a ver que está transparente. Obviamente espero no estén enfermos, ¿verdad? La meten al refrigerador, sáquenla a las 2 horas y van a ver que se enturbia. Y esto obviamente se da porque empieza a haber cambios a nivel precisamente de la luz. Y más si en este caso tuvieran la patología y hubiera hematuria, pues resulta que los glóbulos rojos se empiezan a alisar
empieza a haber sobrecrecimiento bacteriano aun cuando esté en refrigeración, y esto obviamente va a hacer que tanto la apariencia como el color puedan cambiar drásticamente en una orina de una orina que sea de un paciente y que tenga una patología. En este caso, por ejemplo, el pH va incrementando. Esto se debe obviamente también a la proliferación bacteriana, tanto en este sentido como les platicaba de estas bacterias que son ureasa y que van a utilizar como tal el urea, van a ir convirtiendo, la urea en amoníaco, y entonces van generando este incremento de pH. La otra situación obviamente en la bilirrubina es que disminuye. Acuérdense que una de las cosas que puedo yo diagnosticar en la orina es la bilirrubinuria, y que esta bilirrubinuria se puede deber a causas ya sea hemolíticas o causas hepáticas o poshepáticas. Sin embargo, y hablo del poshepático pasando lo que la situación que sean los conductos biliares, y hablo que la patología estuviera a nivel de la vesícula biliar. Entonces, por ejemplo, lo que va a suceder es que al tener el contacto con la luz, esta luz va a empezar a degradar la bilirrubina, y por lo tanto el valor puede ir disminuyendo, cosa que no está padre. Entonces, por eso es lo que les digo de protegerla de la luz, aun cuando la metan al refrigerador. Una opción es meterla a una bolsa negra y cerrarla, y la otra es forrarla con aluminio. Cualquiera de las dos cosas se las puedo recomendar y ayuda a esta situación. Otra de las cosas, por ejemplo, son los cilindros, que ya les había platicado de ello, ¿no? Que estos son unas estructuras que son frágiles, sobre todo aquellos, por ejemplo, los cilindros hialinos, que de hecho no tienen un contenido más espeso como pueden ser, o más consistente como pueden ser células, pues esto puede obviamente desintegrarlos. Entonces es importante manejar la muestra, no agitándola, manejarla con cuidado. Pero obviamente hay que considerar lo siguiente: a mayor temperatura, mayor degradación. También esto implica en, si yo lo agito, puedo romper tanto los hialinos como los celulares o los granulosos, y obviamente mientras más baja sea la densidad urinaria y más bajo sea el pH, es decir, que tengamos, si se acuerdan de la escala, hablábamos ahí de la isostenuria, la hipostenuria, o bien que tenga un pH ácido, esto obviamente va a ir generando pues degradación de los cilindros. En el caso de los sedimentos tenemos, por ejemplo, que conforme va pasando el tiempo, las mismas sales que contiene la orina van a irse precipitando, y sobre todo incluso si tuviera sales de manera patológica, pues se van obviamente precipitando. Pero este material amorfo y este sedimento, estos detritus que tiene la orina, se van evaporando por una parte la cantidad de agua, y por otro los detritus se van quedando ahí. Entonces esto puede hacerme que se vean cristales, y que estos cristales no sean cristales de los que platicamos en forma patológica, sino son cristales, así se llaman, de almacenamiento. Voy a buscar la foto para enseñarles cómo se ven estos cristales de almacenamiento, y que en ocasiones se llegan a confundir con el ácido úrico. Bueno, voy a hacer aquí, aunque sea un dibujo feo, para más o menos explicarles que la idea es que estos cristales se ven así como cuadros, incluso a veces se les llega a ver así como un bordecito al fondo, o bien se empiezan a hacer como rombos. Por eso les digo que pueden confundirse con lo que sería ácido úrico. Así es como se ven estos cristales de almacenamiento. Luego tenemos, por ejemplo, lo que serían las células, y en este sentido, para la cuestión de las células, tenemos que, ya sea las epiteliales o los leucocitos, se pueden hinchar y después obviamente se degradan y se rompen. El detalle aquí es que lo que no está padre es que al tener estos cambios, pues nos pueden no ayudar al hecho, por ejemplo, de diagnosticar descamación intensa, o diagnosticar inflamación, o en su caso de los eritrocitos, que más que hincharse se crenan y se rompen, pues el no ubicar, por ejemplo, que haya hematuria. Entonces aquí por eso es importante el tener pues esta situación acorde. Si nosotros vamos a tardar demasiado en procesar la muestra, por eso les decía que se fueran a la parte del manual, en lo que es conservadores, y ahí van a ver que, por ejemplo, la formalina les puede ayudar, o el formol, a conservar las células,
y es para eso precisamente. Si es que vamos a tardar demasiado, se divide en mitad y mitad y se le ponen estos conservadores. Aquí, por ejemplo, si se fijan, algo que también afecta a la cuestión de las células es la densidad baja y también la osmolaridad baja. Esto va obviamente a generar problemas con respecto a los cambios. Y finalmente las bacterias. En el caso de las bacterias vamos a tener que al almacenamiento tiempo y además con cierta temperatura, que incluso puede ser la temperatura ambiental arriba de los 25 grados, pues esto obviamente genere crecimiento bacteriano, y entonces en vez de que nosotros contemplemos que pues estaban ahí presentes, al momento de empezar a crecer nosotros diagnostiquemos una bacteriuria que en realidad no existe. Obviamente a situaciones, por ejemplo, aquí como menciona de la toma, vean que toma directa pues también me va a predisponer a que yo tenga un crecimiento bacteriano, sobre todo por situaciones en donde no tenga la precaución de limpiar la parte externa, de hacer una buena asepsia antisepsia, y entonces esto me puede generar problemas de crecimiento. Entonces vean cómo si es importante el manejo de la muestra, el tener la conservación y el procesarla en tiempo y forma para que no tengamos cambios que nos puedan hacer pues modificaciones en nuestro resultado. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. No, doctora. ¿No? Ok. Bueno, perdón, si oyen ahí llorar, es mi gran chihuahua que está llorando porque está enjaulada. Y pues no la puedo sacar, entonces espero no se ponga muy intensa a llorar. Bueno, en este caso, algo que también yo les comentaba, para ya terminar lo que corresponde a orina, es la cuestión del cultivo. Y entonces yo les decía que básicamente aquí lo que se recomienda, acuérdense, es la cistocentesis. El manejo de la muestra obviamente tiene que estar también en un recipiente estéril, que utilizar o tener el medio de cultivo, y que en este caso inmediatamente la toma, pues hacer el almacenamiento de 4 grados centígrados. Aquí yo les coloqué en la parte de la presentación algunos de los cultivos que utilizan más los laboratorios, que puede ser por ejemplo el Cledagar que le llaman, y esto es dependiendo de la bacteria que ustedes sospechen y de su especie, pues es como pueden tomar la decisión. Generalmente todos los laboratorios, como estos son muy caros, estos primeros 3 son muy caros, utilizan básicamente el agar nutritivo. Y bueno, la ventaja es que ayuda porque tanto desarrolla o preserva lo que es cándida y todo lo que es estreptococo. Ya a menos que ustedes sospechen de situaciones de gram negativas o de, por ejemplo, Escherichia enterococo, pues entonces hay que buscar a lo mejor otro medio de cultivo que nos funcione mejor, ¿no? También, bueno, a mí me ha tocado ver que me repartan que se llama Cledagar, y vienen los tubitos y adentro viene el gel para poder ahí vaciar la orina. No sé si de esta parte creo que no. Bueno, ya ustedes por favor chequen la cuestión de la toma para ya poder entrar a lo que sería a la parte de la química sanguínea. Entonces todo esto que acabamos de ver ahorita, hasta ahorita que estoy terminando esta parte, corresponde a lo que sería el urianálisis, entendiendo que tenemos al examen general de orina como prueba estrella, y obviamente como complemento a lo que sería el cultivo, ¿vale? Ok, si no tienen ninguna duda, vamos entonces a continuar para revisar lo que corresponde a lo que es química sanguínea. Aquí acuérdense que en este caso la idea es utilizar como muestra el plasma o el suero. Sin embargo, la mayoría de los laboratorios y por el tipo de reactivos que se utilizan, pues se ocupa suero. Por lo tanto, recuerden que tienen que enviar tubo rojo o bien ayudar al hecho del proceso que se haga la coagulación y mandar el suero. Y obviamente evitar por todos los medios que este suero se hemolice. Si el animal pues ya tiene un proceso de hemólisis, pues no hay problema, ¿no? O sea, tendrán que irse así, ni modo. Pero hablo yo de esta hemólisis que se puede generar a partir de la toma de la muestra, en donde yo pique mal el vaso y no tenga la cantidad, en el que yo esté utilizando demasiada presión negativa al momento de extraer la sangre del vaso o al momento del vaciamiento al tubo. Recuerden que todos estos pasos pueden originar hemólisis. Entonces, la otra también, bueno, lo ideal es que tampoco tenga ictericia, porque si tiene ictericia pues va a afectar a algunas de estas pruebas que vamos a revisar. Sin embargo, también les comento que si el paciente tuviera hemólisis o ictericia, el laboratorio lo que va a hacer es
cálculo de ajuste para poder llevar a cabo la medición. Y muchas veces lo que hace el laboratorio es que ya una vez que detecta que trae mi suero, ya sea desde la lipemia, la hemólisis y la ictericia, hacen diluciones del suero. Lo hacen una dilución 1:10, es decir, que diluyen la muestra, ponen una parte de suero contra 9 de agua destilada, y en ese sentido hacen la medición y luego obviamente multiplican por 10, que es el factor de dilución, para poder sacar pues un aproximado. Ahora bien, de lo que se va a medir en este caso en la química sanguínea sería la urea, la creatinina, el ácido úrico, el amoníaco, las proteínas totales albúmina y la glucosa. Perdón, y si se fijan, esta parte es como el panel que yo le digo, o el protocolo más sencillo, y es por ejemplo, el que les llega a pedir cuando ustedes están trabajando bajo el ECOP. ¿Se acuerdan de esa parte del ejercicio clínico? Que dicen pruebas, se tienen que hacer pruebas una vez que llega el animal, y debe llevar una biometría hemática, un general de orina y una química, cuando menos de 6 elementos. Bueno, pues más o menos sería exceptuando que muchos laboratorios no hacen ácido úrico. ¿Por qué? Porque pues, es un poquito más caro, sobre todo el reactivo. Entonces muchas veces les incluyen la urea y la creatinina, las proteínas totales, la albúmina y la glucosa, que son las que toman como en cuenta para esos analitos. Ya si definitivamente es muy necesario, meten ácido úrico, y de hecho amoníaco yo lo tomaría pues con ciertos entre comillas, porque de hecho amoníaco se toma como una prueba básicamente de tipo para la depuración de lo que es hígado. Entonces realmente amoníaco no todos los laboratorios meten a esta parte de lo que sería la evaluación de la química sanguínea. Yo lo coloqué aquí como listado porque bueno, pertenece precisamente a esta evaluación con respecto a lo que serían los niveles de nitrógeno ureico no proteico. Entonces básicamente por ello es que está ahí un poquito apoyando lo que pasaría a la medición de la urea con respecto al amoníaco. Pero les digo, en realidad este amoníaco es tomado en los paneles y se toma como una prueba especial para de alguna manera diagnosticar ciertas patologías a nivel de hepático, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, en este sentido, la parte de lo que son los metabolitos, yo les coloqué aquí, que son estos 5 los principales, en donde vienen las unidades convencionales, viene el factor de conversión para pasarlo a la unidad internacional. Esto es porque, bueno, en algunas ocasiones es necesario, sobre todo si ustedes ya manejan la parte internacional. Luego hay ocasiones en que los laboratorios, sobre todo de urea y de creatinina, tienden a ponerles las unidades convencionales. Entonces aquí ya tendrían pues como el factor de conversión para pasar todo a unidad internacional, o viceversa, ¿no? Sin embargo, para ello, bueno, tienen que revisar las tablas. Aquí lo interesante, les digo, es que todos, cuando ustedes revisen sus casos, vean que las unidades todas sean las mismas para todos los analitos. Si estoy hablando de que son en medida de peso, miligramo, gramo, sobre decilitro, pues bueno, que todas vengan bajo esa unidad, diferente a manejar micromol sobre litro o gramo sobre litro. Entonces ahí es donde debe de venir la unidad pareja en cuanto sobre todo el volumen. Ahora bien, si hablamos en este caso ya de lo que sería el analito, vamos a empezar con la urea. Y la urea, se han de acordar que platicamos que bueno, finalmente viene parte de lo que es las proteínas, obviamente de la dieta. Esto pasa a lo que son las proteínas a nivel de tejido, y a partir de nuestra dieta y de las bacterias gastrointestinales, todo, hacen un ciclo interesante con respecto también al hígado, en donde el hígado, bueno, incorpora estas proteínas como amoníaco, y en este sentido entra al ciclo de la urea para convertirlo en amonio, que es el que va a poder pasar a sangre y obviamente salir del riñón y salir en la orina. Hay una parte también de urea, como lo ven aquí, que incluso puede ser hasta el 25% que tenga una recirculación, es decir, que esto a nivel de lo que es nuestra sangre, y que lo hace finalmente el riñón, porque aquí fíjense que pasa al 75%,
de la urea hacia la parte de la orina, pues todavía un 25% sea en las últimas partes de lo que les platicaba, que era los túbulos colectores, lo pueda reabsorber, o sea, o se regrese. Y en ese sentido, esto genera que, como ven, no hay un 100% que pase o que tenga que ver con la cuestión del riñón, estrictamente con la tasa de filtración. Entonces, por ello es que la urea, al tener este círculo, digamos, o este ciclo enterohepático, y que acá en el riñón se reabsorbe hasta un 25%, pues no la hace como tan estable para medir tasa de filtración glomerular. De hecho, la urea, les he dicho en varias ocasiones que es muy sensible, pero poco específica. ¿Por qué es sensible? Porque se puede subir por muchas situaciones. Incluso cuando hablábamos allá y entonces de causas de tipo prerrenal, o causas de tipo la deshidratación, de hecho, que es una causa prerrenal, pues se puede elevar la urea. En situaciones de deshidratación es la primera que puede subir, y es precisamente por esto. Entonces espero que no se les olvide, porque una pregunta obligada que siempre les hago y que siempre la mayoría la tienen mal, les digo, ¿cuál es de las dos pruebas entre urea y creatinina la más específica para evaluar, en este caso, tasa de filtración? Y me ponen urea, y digo, pero ¿por qué si aquí les estoy marcando que una tiene un ciclo enterohepático? Depende también obviamente de esta incorporación y de las proteínas y de los tejidos, y que por otra parte además tiene que ver con un 25% de reabsorción a nivel del riñón, mientras que creatinina no. Entonces yo espero que ahora no se les olvide y que esa sí la tengan buena. ¿Todos bien? A ver, ¿están despiertos? Doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Eso, porque siento tan... Lo bueno que ya se va a acabar esto, ya en enero ya les voy a ver las caras. Ahora sí nos vamos a ver frente a frente. Bueno, entonces ahora fíjense, para la urea resulta que tenemos, o sabemos que es parte del producto terminal del catabolismo proteico. Por eso les digo que sí se puede ver influida o influenciada el resultado. Y aquí tienen glomérulo, tanto por glomérulo se filtra como se reabsorbe a nivel de los túbulos renales. Yo les puse ahí 25, pero incluso puede ser un aumento hasta del 40. Ahí yo les puse, bueno, cómo de alguna manera lo vamos a tener. En esta parte de la interpretación tenemos valores de referencia. Aquí yo les puse los milimoles y aquí tienen los miligramos. Pero hay algunas ocasiones en que algunos libros, y por eso lo puse aquí, simplemente es como un dato ahí, para que lo tomen en cuenta. Si llegan a ver que sobre todo en la bibliografía en los libros, en vez de decir urea, dice BUN, esto quiere decir nitrógeno ureico en sangre, nitrógeno ureico seco. Y entonces aquí cambia. ¿Por qué cambia? Porque bueno, si yo hablo del BUN o del NUS, este BUN está en inglés y este está en español, resulta que solamente corresponde a una pequeña fracción de la urea. Por lo tanto, hay que hacer una cuestión de conversión, en donde yo debo de multiplicar, ya sea que en este caso lo quiero hacer en miligramos sobre decilitro, por la unidad, en este caso convencional, tendré que multiplicar ese valor que me dé el laboratorio por 2.14. Si lo quiero en milimoles sobre decilitro, multiplicarlo por 0.6. Y entonces ahora sí me va a dar el completo de la fracción de la urea. Sin embargo, les digo, no se preocupen, porque al final, cuando tenemos elevado el valor, pues va a ser, aún teniéndolo en el otro dato que sería el boom, pues van a ver que hay un aumento. Miren, simplemente aquí les puse un ejemplo. Si hablamos que en este caso un perrito tiene 110 en miligramos sobre decilitro de boom, dices, bueno, entonces ¿cuánto tiene realmente de urea? Bueno, si lo quiero pasar igual a miligramos sobre decilitro, vean que el factor es 2.14. Entonces por eso les puse 110 por 2.14, me da que dan 235.4. Si ahora yo me voy en miligramos sobre decilitro al valor de referencia para perro, en este sentido vean que para urea teníamos, veanlo, acá arriba está miligramos sobre decilitro, sería 1540, ¿están de acuerdo? Aquí sería 1540, porque allá abajo está mal, por eso les digo que se fijen arriba. Entonces, ¿está aumentado o no está aumentado este valor para este can? Si tiene... Está aumentado.
Está aumentadísimo, tiene un montón de urea. Ahora, si yo lo veo ahora bajo la óptica, que digan, ay doctora, no, yo no le entendía su cálculo, olvídelo. ¿Cuánto tiene de boom? 110 en miligramos sobre decilitro. Me voy al valor normal de perro en boom, que es el que había puesto yo aquí, que es 720, ahora sí, este que está aquí, porque es el que estaba mal. Véanlo, compárenlo. Tiene 7 a 20 contra 110, pues también está aumentado. Entonces le digo, nada más, el chiste es que contemplen que solamente es una parte de la fracción de la urea, no es toda la urea. Y la otra es que entonces sí interpreten con el valor adecuado, con el valor de referencia adecuado. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí? Ahí el que viene un poco atrasado, ahí está ya, listo. Entonces, ahora, fíjense, para la interpretación está bien fácil porque ustedes, yo les decía, si ustedes se aprenden la clasificación de las proteínas, que ya lo platicamos la vez anterior, pues ya se aprendieron el de lo que sería la urea y lo que sería incluso la azotemia, porque es exactamente lo mismo. Entonces dicen que a la interpretación, yo lo que debo de decir es que incluso en varios, ay, prende, que ya me cambié aquí por estar viendo el teléfono. Ahí está. Al momento de dar la interpretación dicen valores elevados y luego dicen uremia, porque asocian que el valor de lo que sería hemia, que es en sangre, que la canción, perdón, es que le quiero poner la pluma y no me la, ahí está, no me la acepta, que es en sangre y que este es urea. Sin embargo, vamos a ver que este término no se utiliza. ¿Qué es lo que vamos a utilizar cuando el valor, aunque sea solamente de la urea, esté elevado, chicos? Le vamos a decir Azotemia. Ajá, muy bien, aunque esté fea mi letra, ¿verdad? Le vamos a poner que es una azotemia, pero tenemos que darle la connotación de que esto es una situación generalmente de origen prerrenal. Porque nada más les estoy diciendo que está solita elevada la urea. Si ustedes ahora se fijan en esta parte de la clasificación, vean la prerrenal. Perfusión sanguínea inadecuada, factores que reducen la tasa de filtración, aumento de ingesta de proteína. Y esa va a ser la causa, ese es como el parteaguas, en donde yo pueda tener las causas de origen prerrenal, y voy a poner aquí una línea, a las causas renales. Porque si yo estoy hablando acá, que está aumentada la urea y que la situación es renal, entonces ¿quién la debe de acompañar al aumento de la urea? La creatinina, ¿verdad? Entonces ahí ya tienen ustedes el por qué estoy diciendo que si solamente se eleva la urea, le vamos a decir que es azotemia prerrenal. Si ya viene acompañada de una elevación de creatinina, la causa entonces ya no es prerrenal. O la causa es renal o la causa es porrenal. ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Sí? ¿Todos? Ay, bueno. Doctora, entonces cuando solamente es la urea la que está elevada, ¿es cuando se le llama azotemia? Pero fíjate. ¿Azotemia qué? Prerrenal. Prerrenal. Cuando hablando de que se sube en este caso sube la urea y sube la creatinina, ¿cuál va a ser la clasificación? ¿Azotemia de qué tipo? Renal o porrenal. También acá sigue siendo azotemia, ojo. La diferencia acá es que esto es prerrenal. ¿Sí queda claro? Sí, doctora, gracias. Todas son azotemias. La cuestión que quiero que visualicen es que en esta solamente se eleva solita la urea. Acá. Solo urea. No se mete la creatinina. Y ya con esto estamos del otro lado. Ahora bien, en ese sentido, cuando hablo de una situación renal, pues vamos a tener una afectación por ahí arriba del 70%. Acuérdense que el riñón tiene un 75% de lo que le llaman reserva funcional. Y entonces, en ese sentido, por eso hablando a partir del 70% del daño a las nefronas, es que yo comienzo a detectar esta caída
de la tasa de filtración y que tiene que ver obviamente con la depuración, no con con el aclaramiento de la creatinina. Ahora bien, si hablamos de causas porrenales, vean que está todo lo que tiene que ver con tracto urinario bajo y que ahí entra todo lo que ustedes puedan, neoplasias, obstrucción, infección, perforación, quistes, pero obviamente que afectan a la parte del riñón, ¿sí? Y que tiene que ser obviamente de vías urinarias bajas. Perdón. Ahora bien, en ese sentido también hablábamos, que yo les platicaba de la proteína, que la proteína igual la clasifico que en prerrenal, renal y posrenal. En la prerrenal, ¿por qué tengo aumento de esa proteína? Pues porque lo que tengo es deshidratación y ahí es precisamente lo que tengo es una baja de la perfusión sanguínea, tengo deshidratado y por lo tanto aumenta la cantidad de proteína. Y por eso es que es muy común que en deshidratación tenga aumento solamente de la urea. Si hablo ya de situaciones de proteinuria a nivel renal, ahí cambia. Aquí lo que tengo que tener es problema ya sea en el glomérulo o en la nefrona. Acuérdense que ya platicamos la clase anterior y que incluso ustedes pueden hacer una relación precisamente proteína, creatinina urinaria para poder incluso clasificar en dónde está el problema, si es en glomérulo o es en túbulos, y que sí es importante detectarlo. Y también en ese sentido la cuestión postrenal, en donde les platicaba que bueno, sí voy a tener esta proteinuria y que básicamente ¿por qué está esta proteinuria? Ya no es tanto por un problema del glomérulo o de la nefrona. Si lo ven básicamente esta postrenal les platicaba que este aumento de la proteína va a ser por celularidad, porque hay un incremento tanto en descamación como eritrocitos y leucocitos y estos me elevan la proteína, ¿vale? Entonces son diferentes, pero al final me ayudan a poder ubicar a qué tipo de o en qué, más bien en qué zona está la lesión a nivel renal. Fíjense, ahora si nos vamos por ejemplo a la parte de la creatinina, sabemos que este es un producto de metabolismo a nivel muscular y que de hecho uno de los compuestos que genera va a ser la fosfocreatinina. En este caso no se afecta por la dieta, si como mucha proteína eso no afecta, tampoco afecta la edad, ni tampoco el sexo o el ejercicio, cosa por ejemplo que en la urea sí, es por ejemplo bien sabido que por ejemplo machos tienen un poquito más de cantidad de urea, el hecho de que hagan ejercicio incrementa la urea, cosa que aquí en la creatinina no. Y en ese sentido esta es excretada, así como lo dice aquí, se excreta en la orina en su totalidad, por eso es que me da un índice bruto de la tasa de filtración glomerular y se toma como un indicador. Por lo tanto, en este caso sí la cantidad excretada dependerá a lo mejor de la masa muscular. Y por ahí hay ocasiones en que hay otra enzima que vamos a ver muy común, que es la famosa CK. En donde esta CK me va a ayudar si hay un incremento a nivel del catabolismo muscular, si hay ya sea lesión o incremento, les digo, en esta parte del catabolismo y entonces esté incrementado como tal. Ahora los laboratorios, incluso acabo de preguntarlo, ya hacen una... La verdad no les tengo exactamente cuál es el cambio que hicieron a nivel de laboratorio con respecto a los reactivos, pero ya separan esta parte del músculo a esta creatinina que es la que se filtra por vía del riñón. Ahora bien, en este sentido lo que se hace es que se interpreta, podemos decir que hay creatinemia, pues sí, sin embargo es raro que yo tenga solita aumentada la creatinina, bastante raro. Lo que generalmente vamos a ver es que se va a unir el aumento de la creatinina con el de la urea y a eso les digo que se va a llamar azotemia. Y generalmente cuando están aumentadas estas dos ya estamos hablando que la azotemia es renal o es postrenal. Entonces espero que no se les olviden, ya es posterior al riñón. Y bueno, aquí yo les coloqué un dato nada más, que por ejemplo en la mayoría de las especies es un promedio porque varía por especie. Tenemos que el valor va de 0.5 a 1.4, de 0.5 a 1.5 y algunos libros, por eso me fui con el 4, pueden manejar 1.4. De hecho ahorita les voy a enseñar unas tablas que manejan este dato. Y esto es en caso de miligramos sobre decilitro. Diferente así es unidad internacional, que puede ser de 40 a 130 micromoles sobre litro. Ahora bien, bueno, esto es un poquito para que se fijaran de cómo iba esta parte de la eliminación. Aquí no tenemos ningún componente que tenga recirculación enterohepática, no se reabsorbe, simplemente así tal cual. A partir de la sangre se filtra por el riñón y en ese sentido pues ya la puedo tener ahí en la orina.
Y entonces este aumento importante a nivel de la orina pues se relaciona obviamente con la disfunción renal. El aumento básicamente es en el suero. Aquí tengan cuidado porque luego me dicen, yo ya no le entendí. Sí va a salir una parte de la creatinina, pero obviamente al tener yo enfermedad, pues lo que pasa es que precisamente no sale, sino que se queda retenida. ¿En dónde? Aquí se queda retenida en sangre, y ese es el problema. Ahora bien, yo aquí les puse unas tablas en donde viene la asociación para que vean, bueno, a ver, y como qué ejemplos me doy de la azotemia, porque la verdad yo ya no me acuerdo. Y entonces les puse en estas tablas cuando tenemos las causas prerrenales, las renales y las posrenales. E incluso esta tablita que es de un PDF que les voy a subir, es que no me acuerdo si ya lo subí, pero ahorita lo checo. Tenemos que las causas prerrenales, y fíjense que aquí la tasa de filtración glomerular está normal, mientras que en este listado la tasa de filtración ya está disminuida. Bueno, aquí básicamente vean que en estas causas prerrenales tenemos a dietas de alto contenido proteico. Aquí tiene una falta, dice el era alto contenido proteico. Tenemos a las hemorragias gastrointestinales, y espero que esto no se les olvide, porque es una causa bastante común, en el sentido de que este sangrado gastrointestinal va a conllevar a mayor catabolismo de estas proteínas, y entonces empieza a aumentar la urea. Obviamente tenemos corticosteroides, tetraciclinas y la deshidratación moderada. Si nosotros nos vamos ahora a la otra lista, vamos a tener que ya la deshidratación grave me lleva así a cambios en la tasa de filtración. Es decir, todo aquello que me genere una hipovolemia, que es lo que primero que viene aquí, es lo que me puede obviamente afectar a la tasa de filtración glomerular. Ahí obviamente también en pérdida de la volemia tenemos a las hemorragias, a la hipoalbuminemia, al hiperadrenocorticismo y situaciones de hipotensión. Vean que aquí cambia ya el listado. Cuando está hipotenso el animal, pueden ser en anestesias, en fármacos, sobre todo aquellos que sean vasodilatadores, disminución por ejemplo del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad pericárdica y arritmias cardíacas. E incluso les he de platicar que esto es todo un problema. Y apenas ahorita el fin de semana lo acabo de vivir, ¿no? En donde finalmente para poder trabajar esta parte donde los animales tienen ciertos problemas a nivel cardíacos, se les da precisamente, como empiezan a ser hipertensos, se les dan medicamentos para bajar la hipotensión. Pero vean que al final este medicamento que me está ayudando a lo mejor para poder regular la parte cardíaca, me está originando problemas en donde, hacia la tasa de filtración, y al final ¿quién va a terminar dañado? El riñón. Entonces por eso es que generalmente, si se fijan, todo esto de aquí para acá abajo, pues tiene que ver con problemas cardíacos, van a terminar repercutiendo en el riñón. Bueno, ya les platicaré luego de mi caso clínico, para acabar con la lista. Ahora, si nos vamos por ejemplo a las situaciones renales, vamos a ver que por ejemplo podemos clasificarlas en glomerulares, en tubulares. Vean que ahí están los apartados, que puede ser incluso clasificarla como nefritis, pielonefritis, neoplasia, problema vascular o trombo. Entonces ahí ustedes tienen una gran cantidad en cuanto a la clasificación de lo que puede afectar a nivel renal como tal, que sea situación de una glomerulonefritis, una amiloidosis, que sea un trastorno congénito, que sea una nefrosis, que sean toxinas, que sea isquémico, que sea neoplasia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí tendríamos nada más que checar pues en sí qué está sucediendo a nivel del riñón, e incluso podríamos argumentar el que tenga una ruptura del riñón. Esto puede ser por traumatismo y que al final termine tanto daño, acuérdense que hay hemorragia, isquemia, pues no tenga como tal recuperación los riñones, y entonces esto pues me lleve obviamente a un cuadro de azotemia. Situaciones de tipo postrenal, estamos hablando ya, acuérdense que saliendo del riñón, que sería cuando ya los túbulos colectores se fusionan y forman el ureter, a partir de ahí lo tomamos como situaciones postrenales, chicos. Esto es por cuestiones anatómicas. Entonces tendríamos a la obstrucción del tracto urinario en cualquier parte, y a partir de lo que serían los ureteres, o la ruptura como tal. Ahí obviamente también entra la urolitiasis, entra la neoplasia, entra por ejemplo también la hernia, que es más común a nivel de la vejiga, los traumatismos, problemas de coagulopatías, o bien situaciones traumáticas, iatrogénicas, que a veces las hacemos nosotros incluso a la toma de la muestra, o bien por ejemplo incluso hasta las quirúrgicas.
Es bien visto que si nosotros no tenemos experiencia haciendo, sobre todo en el retiro de estos de los urolitos, aquí, porque lo he visto bastantes veces, aquí, cuando no tenemos una experiencia generando una adecuada cirugía y haciendo adecuadamente la cuestión del cierre de la musculatura, esto genera muchas veces que ya la vejiga pierda la atonía, pierda la contractibilidad, o incluso se inflame tanto que cierre, entonces se vuelve obstructivo el proceso, ¿no? Y no se diga a nivel de uretero de la uretra, que pasa más, por ejemplo, con la cuestión de los gatos, ¿no? En el síndrome urológico felino se inflama tanto la parte de la salida de la uretra que incluso termina teniendo lesiones, isquemia, necrosis, y hay que retirar toda esta parte de la porción que está, sobre todo en los machos, que está a lo largo del pene, y entonces hay que hacer ahí una cirugía bastante cruenta para quitar toda la parte de la uretra. Entonces, con esto que les acabo de dar es un listado para que se ubiquen ahora cuáles serían las posibles patologías que me pueden llevar a una azotemia. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ok. Ahora fíjense, pónganse bien abusados, porque aquí luego es donde cuatrapean, me lo ponen completamente al revés y está de verdad muy fácil. La cosa es nada más que se tienen que fijar en lo siguiente. Aquí estamos haciendo un cuadro comparativo del tipo de azotemia, es decir, a lo que les acabo de platicar ahorita, es perrenal, renal o porrenal, punto número 1. E incluso aquí todavía en el cuadro agregamos si esta insuficiencia renal puede ser aguda o crónica. ¿Contra qué lo estamos comparando? Y que esta sería como la interpretación. Le estoy haciendo la interpretación a partir de los resultados del laboratorio. La urea, la creatinina, la densidad urinaria, el hematocrito y las proteínas plasmáticas. Entonces, fácil. Si la situación es prerrenal, todo está por arriba, porque esta causa es la deshidratación. Esto ya lo vimos. La causa tiene que ver con situaciones de deshidratación y es lo que más les puede llegar a pasar con sus animales, ¿no? Ahora, si estamos hablando ya que el problema es a nivel renal, pues sí, tendremos que clasificarlo y nos vamos a apoyar que, bueno, urea creatinina pues están elevados. Ya sé que todos estos cuadros tienen azotemia, pero aquí acuérdense que lo que puede llegar a variar es tanto la densidad urinaria, porque dependerá si tengo un rango isostenúrico o una hipostenuria, o está por abajo del punto crítico de densidad urinaria, pero aparte la situación con respecto a si yo estoy aquí teniendo una situación aguda, pues la aguda me lleva a que a lo mejor no tenga cambios a nivel de sangre, y hablo del hematocrito y la proteína plasmática. Puede ser muy leve e incluso puede estar levemente elevado en la cuestión del hematocrito y tener una cierta deshidratación mi paciente. Sin embargo, si hablamos de la situación crónica, ya quedamos que para esta situación el animal va a cursar ya con cuestiones a nivel endocrino y lo que va a fallar es la eritropoyetina. Por eso es que yo tengo hematocrito bajo y proteínas plasmáticas bajas, porque ya tenemos por un lado la anemia instaurada y las proteínas. ¿Por qué están bajas estas proteínas? A ver quién me dice. A ver quién ya hizo el switch. ¿Por qué hay aquí proteínas plasmáticas bajas? Si ya tengo, y estoy hablando de enfermedad renal crónica, ¿eh? ¿Qué le sucedió al paciente? ¿Por qué tiene baja la filtración de las proteínas? No, pero las proteínas sí se están filtrando. Entonces, digo, porque no se están filtrando las proteínas, entonces ¿dónde salen? ¿Se están yendo por orina? Exacto, o sea, no es que no se filtren, es que la filtración más bien es que no se filtran, ¿sí, doctora? No se filtran las proteínas y se salen. Y al salirse por la orina, al tener esta proteinuria, pues esto se refleja en sangre como hipoproteinemia. Ahora sí ya, porque no completamos el no se filtra. ¿Sí queda claro, chicos? Y ya, porque incluso si se fijan en la última parte, que es la posrenal, pues esto puede ser muy variable. La azotemia sí la voy a tener, pero en realidad aquí, siendo posrenal, pues esto no le va a afectar como tal ni al hematocrito ni a la proteína, porque incluso aquí podrían a lo mejor estarse reteniendo la orina, y esto me lleva a más situaciones con respecto a la azotemia, pero no me va a afectar como tal al hematocrito y a la proteína plasmática. Entonces yo creo que el gran parteaguas es saber entre la deshidratación, entre la aguda y entre la crónica, porque acá no tengo variaciones. ¿Sale?
la verdad es que está sencillo, nada más repásenlo por favor. ¿Alguna duda con la tabla? ¿No? ¿Seguros? No, doctora. Yo me confundí un poco en la primera, doctora, en la prerrenal, porque, bueno, no sé si entendí mal, pero había mencionado que la creatinina no estaba alta en la prerrenal. Es correcto. Ahora, en este caso, acuérdate que en esta parte de la prerrenal teníamos una situación en donde a lo mejor en esta prerrenal sí puedo llegar a tener, le voy a regresar acá, tasa de filtración disminuida. Acá no, pero acá sí. Y ahí cuando sí lo puedes llegar a tener, no es en todos los casos, pero cuando sí puedo llegar a tener causas prerrenales con aumento de la creatinina, cuando la deshidratación sea muy severa, porque ahí sí está afectando la tasa de filtración glomerular. Sí, les digo, lo común es que a lo mejor esta no la vean, pero si la deshidratación es muy grave, sí puede llegar a tener una leve elevación de la creatinina, muy leve, pero normalmente no, ¿vale? Sí, tienes razón. Por ahí dices, ay, pues no, que no estaba elevada. Bueno, si la llegan a tener elevada, no se preocupen, a lo mejor lo común que tengan es este aumento. Qué bueno que esa es la aseveración, ¿vale? Pero tomen en cuenta también la causa, les digo, porque en ocasiones nos quedamos con la idea. Y aquí si yo estoy teniendo ya una tasa de filtración disminuida, esto sí puede afectar mi valor con respecto a la creatinina. Y es muy leve. Aquí la diferencia que ustedes van a ver incluso es los valores. Eso también es interesante, ¿no? Ahora sí ya queda un poquito más claro porque en algún momento podríamos tener a la creatinina, pero es raro. ¿Vale? Sí, doctora. Gracias. No, al contrario, gracias a ti. Bueno, ahora, yo aquí puse esta, perdón, la estaba pasando, pero yo no sé qué pasó, que me la copió toda raro, entonces ya para no tardarme mejor la dejé así tal cual como la tenía. Y esto básicamente es para explicarles que antes de entrar a la enfermedad como tal renal, o a la situación de una enfermedad renal, podemos llegar a tener lo que le llaman síndromes. Y estos síndromes tienen que ver, sí, obviamente con el daño a nivel estructural, pero también con ciertos datos del laboratorio y con cierta signología del paciente. Por eso se le llama síndrome. Es decir, que si tiene cierta signología, cierto resultado y cierta lesión, a esto es a lo que le voy a llamar o lo clasificamos como síndrome nefrítico nefrótico. Y les digo que está bastante sencillo. Si ustedes ubican en la parte nefrítico, cuando hablo de un síndrome nefrítico, estoy hablando que hay una nefropatía intersticial, tubular, vascular y glomerular. Es decir, que aquí en este sentido tenemos una lesión, puede estar a cualquiera de los tres niveles e incluso puede estar solamente una parte afectada. Hablo que solamente tenga irritación tubular o que nada más tenga una lesión vascular o que tenga una lesión glomerular, o puede tener los tres. Pero esto generalmente el cuadro es agudo, que es a lo que voy, y por eso es como crítico, ¿no? Agudo. Ay, a ver si me sale la O. Es que ya me fui en la orilla. Ahí está, agudo. Mientras que el nefrótico será una situación de tipo crónico. Ahora bien, aquí por ejemplo en la situación del nefrítico, que es agudo, se retiene sodio. Hay una proteinuria, pero no tan marcada. Y en este caso puedo tener, por ejemplo, ya en mi examen general, pues hematuria, porque puede venir de un daño vascular. Puedo tener edema, porque tengo retención, por ejemplo, de sodio y agua. Aquí acuérdense también que va acompañadita el agua. ¿Vale? Y obviamente o se asocia, por ejemplo, a situaciones de animales que tienen hipertensión arterial. Mientras que cuando hablo de situaciones de tipo nefrótico, esto ya es un daño más extenso, la nefropatía ya es glomerular. En este caso tenemos como situaciones de este paciente que el edema es más generalizado, generando una nasarca, y que en este sentido podemos llegar a tener relación albúmina globulina baja, porque obviamente la pérdida de la albúmina, que es la proteína, es mucho más intensa. Aquí les puse que la proteinuria podría ser poca, ¿no? Sí, poca. Mientras que aquí la proteinuria es bastante marcada. Se pierde sodio y por lo tanto se pierde agua. Por lo tanto aquí los pacientes llegan a desarrollar lo que es la poliuria, polidipsia. Y entonces yo puedo estar incipientemente ante un síndrome ya sea nefrótico o nefrítico,
y entonces a sumarse a esto la alteración o el daño renal. Entonces espero que esto no lo echen a saco roto. A veces estamos bajo estas situaciones de los síndromes e incluso todavía no alcanzamos a detectar aumento de urea y creatinina y puedo tener este síndrome. Y en ocasiones puedo tener ya la alteración, en este caso de la azotemia, y estar obviamente con un síndrome ya bien establecido y la enfermedad obviamente consecuente al daño renal. Ahora bien, si hablamos de la parte de la patología, vamos a ver que enfermedad renal la vamos a catalogar o la vamos a clasificar como una lesión, y fíjense, dice cambios morfológicos y bioquímicos. Puede ser muy extensa o de cualquier extensión, local, multifocal, generalizada y con diferentes grados de severidad. Mientras que cuando yo hablo de la situación de la insuficiencia renal, estamos hablando que ya tengo una pérdida de parénquima que genera signos, en este caso incluso puede ser dentro de ellos la uremia, y obviamente dentro de las anormalidades más importantes cuando yo detecto ya la insuficiencia es el encontrar obviamente la azotemia. Aunque ahora cambiaron un poco la clasificación. Yo estaba, y de hecho lo repito muchas veces, les digo, insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no? Y sin embargo me dicen, no, espérame, es que ya cuando tenemos nosotros una extensión y un grado de severidad, esto es crónico. Y en este sentido, esta insuficiencia renal la vamos a catalogar como aguda. Sin embargo, van a encontrar gran cantidad de libros que todavía siguen manejando insuficiencia renal aguda y crónica. Pero bueno, espero que esto lo tengan en cuenta. Si tenemos ya como tal alteración, y en este caso la enfermedad renal crónica ya tiene incluso todo esto, porque de hecho este animal que tiene enfermedad renal crónica ya tiene una insuficiencia, va implícita la insuficiencia. Y aquí lo vamos a ver en este pequeño cuadrito, vean, dice la consecuencia de la enfermedad renal y su evolución hacia el síndrome urémico, y aquí van a ver la diferencia. Si hablo yo y me dicen, es que tiene uremia, aguas, porque entonces estamos hablando de conceptos que no son a veces los adecuados. Si yo estoy hablando de que está urémico el paciente, hablo de un síndrome, y ahorita vamos a hablar de todo lo que debe tener el animal para decir que tiene síndrome urémico. Si yo hablo que solamente está elevada la urea, ya quedamos que le vamos a llamar azotemia prerrenal. Nada más. Si yo digo que el paciente, les digo, tiene que está urémico o que tiene síndrome urémico, me voy a referir a una serie tanto de signología como de afectaciones a nivel de laboratorio. Entonces, fíjense, en esta parte de la figura podemos ver que tenemos, dice que lo normal es que el animal obviamente no tenga alterada la función excretora ni la capacidad de concentración de la orina. Por lo tanto, aquí no tengo problemas ni con la creatinina. Acuérdense que esta es la que va a ser nuestro gallo para saber que está excretando adecuadamente. Y la capacidad de concentración urinaria, ¿cómo se llama la prueba? Díganmela. A ver si están despiertos. ¿Cuál es la prueba aquí? Densidad. Gracias, muy bien, la densidad urinaria, ¿verdad? Ahí tiene entonces, para aquí es creatinina, para acá densidad urinaria, la tenemos normal. Y en ese sentido, pues no hay problema. De hecho, lo catalogan ahí como que, bueno, pues no tiene como tal insuficiencia, ¿no? Pero una vez que yo empiezo a entrar a estos estadio 1, 2, 3 y 4, aquí puede ser muy leve. En este estadio 1, ¿no? Aunque está aquí medio movida la gráfica, ¿no? Y entonces aquí empiezo a tener un decremento. Ahorita lo van a ver en la otra gráfica, que de hecho se la copié ya la doctora Guadalupe, en donde yo puedo tener ya un decremento a nivel de la función excretoria y de la capacidad urinaria. Aquí ya empiezo a tener ciertas alteraciones, pero vamos, no son tan severas, porque si me voy a la cuestión de cuánto ha perdido de parénquima funcional el riñón, pues resulta que estoy en un pues como en un 30 más o menos, ¿no? 30, 35, y aquí fíjense que ya estamos hablando de 70 cuando entra en insuficiencia renal. Aquí entonces ya estoy hablando que tengo reducido obviamente parte de la situación de la capacidad de concentración urinaria, y aquí bueno, sí puedo tener esta reducción, pero incluso puedo no tener incluso azotemia, y estamos hablando obviamente de un estadio 2. Cuando paso al estadio 3 ya tengo fallo renal. Entonces aquí lo que les digo, esta insuficiencia renal pues en realidad es como mi fase aguda. Por eso hicieron este cambio. Y a esto le llaman que el fallo renal ya es crónico. Y en fallo renal estamos hablando que aquí sí se desarrolla la azotemia de forma muy marcada, que ya no tengo como tal capacidad para la concentración de la orina.
y aquí ya estamos hablando que ya tengo pegándole al 75% del parénquima dañado. Si hablamos ya del estadio final, que sería el estadio 4, este es al que le vamos a llamar síndrome urémico. Ajá. Y en ese sentido, ya en la uremia tenemos arriba del 75% de daño en mi parénquima, y ya como tal perdí completamente la capacidad de concentración, y ya tengo obviamente también perdida la capacidad excretora, ¿vale? ¿Dudas de esta parte, chicos? Esa está más bonita, fíjense, porque aquí les digo que se la copió la doctora, en donde ya no me confunde. Digamos, en la anterior, la 1, sería como este cuadrito rojo que está aquí, ¿no? En donde tengo el 100% hasta el 50% de mis nefronas funcionales. Vean, aquí hace un corte más o menos a los 75, y aquí estamos hablando del 5%. Si hablamos en este caso aquí el porcentaje de la capacidad funcional, por eso es que dicen que puede tener hasta el 75%, y todavía medio llevarla, estamos hablando de esta línea amarilla. En este sentido, el estadio 1 hay un decremento en las reservas renales, tenemos sí obviamente una situación de máxima concentración a nivel del volumen urinario. Aquí puede haber incluso insuficiente renal con signología o incluso tener sin signología. Y ahí es donde todavía yo no me doy cuenta, porque todavía mi reserva funcional me puede ayudar a estar compensando. Pero esto es lo que hace pues yo siento que muy difícil a veces el trabajo de un internista o del médico veterinario, porque yo a lo mejor si detecto desde este momento aquí que ya está decayendo mi función antes de que llegue a estos estadios, pues yo podría hacer cosas importantes para proteger esos riñones, e incluso checar si no hay una enfermedad concomitante, ya sea bacteriana, parasitaria, alguna situación de una enfermedad inmunomediada, y que a lo mejor todavía no esté diagnosticada y yo proteja los riñones. Porque incluso fijan aquí ya dentro de la insuficiencia renal, aquí puedo no tener como tal, en esta parte amarilla, no tener signos, en la parte verde ya con signos. Incluso aquí puedo tener más o menos la poliuria y puedo tener o no la azotemia. Sin embargo, ya en el estadio 2 y 3, aquí ya entro con insuficiencia, con falla renal, tengo la poliuria, tengo la azotemia, y ya tengo pues una pérdida importante del parénquima. Y ya en la última parte, que es el estadio 4, que es cuando los pacientes pueden llegar incluso a tener lo que les digo, este síndrome urémico, vamos a ver que dentro de este estadio 4 podemos tener incluso como dos fases, en donde el paciente esté con este estadio 4, está descompensado, pero a la vez en esta situación de poliuria polidipsia, aquí, en este cruce, pues esté como, digamos, esa poliuria polidipsia, al tomar agua y al estar orinando, está muy enfermo, pero está compensado entre comillas. Cuando obviamente entra a este estadio 4, el estadio 4 tiene estas dos fases en donde puede entrar en oliguria y azotemia, y esto pareciera que entra a una fase aguda, acá, a esta parte que es la verde. Ay, perdón, me fui choco, pero bueno, aquí está. Entonces estaría como en esta parte, y a esto de hecho le llaman la fase agudizante de la insuficiencia renal crónica o de la enfermedad crónica. Una vez que termina esta fase, que es una fase agudizante, entra nuevamente en anuria, azotemia y se muere. Aquí directo, ¡pam!, se muere. Entonces en muchas ocasiones el problema es que nos llegan a los pacientes ya en este estadio y no sabemos cómo a veces ubicar, ¿qué está pasando? Entonces tenemos que hacer una buena historia clínica, tenemos que estar monitoreando al paciente para ver, tratar de establecer si no, o que no había sido diagnosticado, y entonces a ver que bueno, protegerse, porque fíjense, lo grave de esto es que en muchas ocasiones llegan en esta fase y lo que les va a pasar es que digan, yo lo llevé con usted, médico, usted lo atendió y se murió. Pues sí, porque ya venía en esta fase y ustedes no la ubicaron. Entonces por eso es importante el poder tener los resultados de laboratorio, hacerle pruebas al animal, tener los resultados de laboratorio y poder estipular en qué fase y en qué término va. Obviamente vamos a hablar ahorita de los signos clínicos que les van a ayudar bastante, ¿no? No va a ser lo mismo que esté en esta fase aguda y que el paciente no esté muy mermado, mientras que ya en la situación crónica, algo que les va a ayudar mucho es la cuestión del peso. Acá el animal va a tener un peso, si está triste, está deprimido, pero está, digamos, en buena condición corporal.
Generalmente animales que están en esta fase ya llegan muy, pero muy deteriorados y llegan con una condición corporal muy bajita. Llegan incluso a veces ya en 2, ¿qué sería? ¿Qué? 5, 2 tercios, 1 tercio, ¿no? 1/5, perdón, porque son quintos, ¿vale? Bueno, ahorita vamos a hablar más adelante de lo que son, aquí están, miren, de hecho, la parte de lo que son los signos clínicos. Entonces, ahora bien, yo les platicaba que una vez que tenemos el fallo en la parte final, que es esta que les estaba platicando, voy a regresar aquí en este estadio 4 de la enfermedad renal, pues entonces mi paciente tiene azotemia, obviamente puede entrar ya está en esta situación de la insuficiencia renal crónica con fallo renal, y entonces el paciente entra en situación urémica. Y bueno, aquí yo les puse este dato para que no se me olvidara, en lo que es la hiperazotemia, porque a ustedes, ¿qué les suena esto? Primero, a ver, quiero oír su opinión. ¿A qué les suena esto de hiperazotemia? Porque yo les dije... ¿Está demasiado elevada? Ajá, yo les puse aquí que el aumento de urea y creatinina les íbamos a decir azotemia, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y les estoy diciendo que es el aumento. Ah, bueno, pues resulta, para que lo anoten por favor por ahí, que este aumento no es que sea un aumento más exagerado de este que ya les platiqué, no, lo que pasa es que así este concepto lo maneja según. Acuérdense que ellos tienen otros datos, y además tienen otro diccionario, ¿no? A todo le tratan como de buscar, de rebuscar, y le cambian los nombres. Entonces ellos, en vez de ponerle azotemia, le ponen hiperazotemia, pero son iguales. Por eso aquí les puse igual. Son términos que están denotando lo mismo. ¿Qué quiere decir? Aumento de urea y creatinina en sangre. ¿Sale? ¿Sí queda claro esto, chicos? Por favor. Y por eso lo puse aquí, para que no se pueda olvidar. Y bien chistoso, porque yo, por ejemplo, he visto algunos artículos y algunos libros, y en los libros no lo reportan. Sin embargo, en los resultados de laboratorio de algunos compañeros que son de CEU, pues sí le ponen ahí hiperazotemia. Entonces, para que no les vaya a sacar onda de que yo ahora esto, ¿qué quiere decir? Es lo mismo, es aumento de urea y creatinina en sangre. No es que sea más aumento, no, es simplemente el aumento, pero así le llaman allá. Entonces, fíjense, ahora vamos a ver que esta situación del síndrome urémico, de pacientes urémicos, les decía que es, como bien lo decía hace ratito, que era un síndrome, pues va a tener una signología particular con alteraciones específicas del laboratorio. Por lo tanto, fíjense, va a acusar con anorexia, con deshidratación, con poliuria polidipsia. Hasta ahí vamos bien, dices, pues sí, cuadro crónico, sí, pero va a tener aparte halitosis, porque esto ya perfundió hacia las mucosas, y entonces está generando un olor. Esta halitosis es un olor a orina a nivel de su hocico, ¿no? Porque estos elementos, sobre todo la urea, hacen depósitos a nivel de la mucosa, generando incluso una cosa que son las famosas úlceras bucales, que de hecho están aquí. Va a tener ulceración oral, que es la estomatitis, aquí viene, y entonces eso es lo que va a generar estos depósitos a nivel de la urea, generan estas lesiones, y además el animal huele a orina, la litosis y el animal. Obviamente les platicaba hace ratito que también vamos a tener situaciones de gastropatía, y que estos depósitos al final también terminan dañando, generando no solamente la úlcera a nivel bucal, sino a nivel gastrointestinal, y entonces obviamente a nivel gástrico lo generan. Ahí está, hemorragias gastrointestinales, son en los dos niveles. Va a presentar el animal una hipertensión arterial, porque es la falla que tiene, una neumonía, incluso esta neumonía le llaman que es una neumonía urémica, porque también está dañando a nivel del endotelio y a nivel de la pleura. Va a tener obviamente también debilidad, letargia, depresión, puede desarrollar incluso encefalopatía urémica, y es cuando están completamente intoxicados y los pacientes ya están totalmente en lo que le llaman el estupor, ya no reaccionan, están incluso hipotérmicos. Pueden llegar a tener también, les digo, baja condición corporal. Esto es así como de lo más sencillo, aparte de verle la anorexia, la deshidratación, la debilidad, la letargia. Pues lo siguiente que se tiene que dar cuenta es en la condición corporal. Y ya finalmente también algunas ocasiones cuando el paciente llega en estado crítico, pero todavía que solito camina, que llegan ellos de manera
en pie, por decirlo así, es que no es en pie, digamos en cuadripestación, pues pueden llegar a ver que el animal se queje, y también esto le pasa a los gatos, y pueden tener una polineuropatía periférica. Hay dolor a nivel de las extremidades, a nivel de los nervios, y es precisamente por todo el precipitado que tiene el cuadro urémico. Ahora bien, a nivel de laboratorio, vamos a ver que van a presentar obviamente una anemia normocítica no regenerativa, van a tener trombocitopenia. ¿Por qué van a tener trombocitopenia? Pues por todo esto, vean, por consumo hay unas hemorragias impresionantes a nivel de lo que es mucosa oral, mucosa gástrica y mucosa a nivel de intestino. Llegan a tener inflamación. Acuérdense que también hay participación a partir de las mismas plaquetas. Obviamente la anemia es porque ya tenemos a un paciente que entró a fallo renal. ¿Y cuánto tiene de pérdida aquí de las nefronas? 50, 70, 75, arriba de 75. Pregunta de examen. ¿Cuánto ha perdido? Arriba de 75. Arriba de 75, ¿verdad? Muy bien, gracias. Entonces ya tenemos una pérdida importante a nivel de los glomérulos, y por lo tanto ya no hay síntesis de eritropoyetina, chicos. Entonces ya tenemos la anemia marcada. Obviamente por infección y por inflamación podemos llegar a tener estas linfopenias. Incluso podemos llegar a tener neutropenias hipersegmentarias. Acuérdense que esto es por desviación a la derecha, y puede darse incluso por situaciones de corticosteroides endógenos. Ahora bien, a nivel, fíjense, de las alteraciones bioquímicas y electrolíticas, todavía no vemos esta parte, pero yo creo que no tendrán problema en ahorita repasarlo. Lo vamos a ver ya, yo creo que en la próxima clase, en donde veremos que te va a tener la azotemia, aumento de la creatinina, va a tener una acidosis metabólica, es lo que van a desarrollar mis pacientes. Vamos a tener aumento de lo que es el fosfato, tiene hiperfosfatemia, tiene hipercalemia o hipocalemia, dependiendo. Y acuérdense que esto sí tiene que ver, lo pueden ustedes correlacionar con la función a nivel de lo que es la nefrona. ¿Por qué tengo aumentado el fósforo? Porque hay un cambio, un intercambio a nivel del calcio. Y acuérdense que esto tenía que ver con la situación de la fijación de la hormona de la vitamina D, ¿sí? Y que también empieza a haber remoción a nivel del calcio por parte de los huesos. Entonces aquí dependerá de si tengo o no incluso esta situación del fallo a nivel del aparato hormona. Tenemos también situaciones de del potasio, ¿sí? Que está aquí. Este es el del, perdón, les estaba diciendo, este es hipercalcemia, este es el del calcio y este es el del potasio. Y aquí acuérdense que el problema es excreción a nivel del potasio, y que también vamos a ver más adelante que esto también se puede dar por cuestión de tratar de compensar la alteración equilibrio ácido-base, pero lo vamos a ver más adelante. Y yo todavía le agregué aquí que no olviden que puedo tener hipoproteinemia por hipoalbuminemia, porque eso es lo que voy a ver a nivel de las proteínas, y también se va a asociar la hiperamilasemia. ¿Por qué? Porque les comento que en este caso amilasa, que viene ahorita adelante en otra transparencia, también se elimina por tasa de filtración glomerular. Si ya tengo aquí pérdida de la tasa de filtración glomerular, por lo tanto la amilasa no se puede excretar, lo mismo como con la creatinina, y entonces se empieza a acumular la amilasa, y no tiene que ver con un problema a nivel de páncreas, que esta es una enzima que nos ayuda a evaluar de alguna manera al páncreas. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿Dudas? Doctora, ¿podría repetir por qué no se puede excretar la amilasa? Ah, sí, claro que sí, porque la excreción de la enzima es exactamente igual que la de la creatinina, va al 100% por excreción renal, es decir, que tiene que ver con la tasa de filtración glomerular. Si tú tienes ya problemas tienes disminuida la tasa de filtración, no se puede excretar, se retiene en sangre, y por lo tanto tienes aumento de la amilasa. Ok, gracias. Bien, ok, perfecto. Bueno, miren, ahora aquí yo les puse un cuadro comparativo en donde dicen, bueno, a ver, aquí nos platicó, pero ¿cómo quedaría? Bueno, si hablamos en este caso de la insuficiencia renal, y hablando como insuficiencia renal, ya sea que le quieran poner agudo o crónico, y estamos hablando de insuficiencia, tenemos que en este caso para la aguda
tiene que ser un curso rápido, entre 24 y 48 horas. Déjenme borrarle ahorita este porque si no va a confundir. Ahí está, de la insuficiencia renal aguda. Tenemos un imbalance, pero es reversible. Vean la diferencia. Tenemos de oliguria a anuria. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento se protege el riñón y entonces no voy a tener como tal una orina adecuada en cuanto al volumen. O orina poco o no orina, se protege. Y obviamente cuando se resuelve la insuficiencia renal aguda, entra a una fase poliúrica, pero esto es cuando ya resolví la insuficiencia renal aguda. Causas pueden ser, por ejemplo, una toxicidad, un medicamento, una bacteria, y después de que se recupera, pues entonces puede entrar a una fase poliúrica. Obviamente hay hiperproteinemia, cilindruria, y acuérdense que aquí de los más comunes son hialinos y celulares. Tengo una azotemia de leve a moderada. La densidad urinaria es hiperestenúrica, y generalmente puede estar en el punto crítico, normalmente. Tenemos hipernatremia, porque al momento de estarse obviamente concentrando la orina, pues sube el sodio, nos está eliminando. Y tenemos incluso policitemia, o puede estar normal el paciente. Esta es la situación aguda. Ahora bien, en la situación crónica, que es cuando estamos ya ante la enfermedad renal crónica, el curso es lento y progresivo. Se va dando un balance porque el animal va ajustando, como es crónico, pero va de a poquito se va balanceando. Pero el problema es que el daño a nivel del parénquima ya no es reversible, es irreversible. Tenemos que aquí la situación con respecto al volumen va a entrar en poliuria polidipsia, y esto es lo que va a darle este balance entre comillas a este paciente. ¿Sí? Tenemos sí pérdida de la proteína, tenemos proteinurias importantes, que hay que clasificar si es tubular o glomerular, como ya lo hablamos, y que incluso también si esto está incluso digamos precedido por lesiones a nivel del parénquima y hay hemorragia, pues todavía puede ser más intensa esta proteinuria. Aquí los cilindros, fíjense que cambian, y espero que ahora que vean la presentación nuevamente hagan la diferencia entre cuáles son cilindros que pueden estar en la fase aguda y cuáles son los de la fase, digamos, crónica. Y cuando tengo enfermedad renal crónica, va a presentar la orina unos que se llaman cilindros serios, los cilindros granulosos y los cilindros anchos. Tenemos azotemias mucho más severas, con una caída importante de la tasa de filtración glomerular. La densidad urinaria cae en hipostenúrica, en rango de concentración mínima, o bien en lo que le llamamos la rango isostenúrico. Isostenúrica es lo mismo. Y acuérdense aquí que siempre hay que checar el grado de deshidratación. Y también obviamente aquí tengo yo pérdida de agua. Acuérdense que hay poliuria polidipsia, por lo tanto pierdo sodio, eso es de lo interesante. Y obviamente aquí lo que voy a desarrollar a nivel de sangre es una anemia no regenerativa. Y aquí acuérdense que básicamente si ahora yo me voy a lo que les platicaba hace ratito de los síndromes, por eso es que les decía que el síndrome nefrótico cae aquí y el síndrome nefrítico cae aquí y el nefrótico cae aquí, ¿vale? Este es el crónico y este es el agudo, que era lo que iba a poner, pues no puse el agudo, ¿vale? ¿Duda de esto? Por ahí voy a checar si no le subí que les digo, revisar la presentación de insuficiencia renal, lo checo y se lo subo, porque ahí viene todo lo que le estoy platicando, viene un escrito, y vienen también unas láminas, que de hecho de ahí también saqué parte de esto de la presentación, y con mucho gusto se los comparto, para que lo puedan como leer varias veces y lo puedan estudiar. ¿Dudas de esta parte del cuadro comparativo? ¿No? ¿Pero de qué lado dijo que era el nefrótico? Aquí, crónico. Este es... Gracias. Ay, es que por más que quiero, mi mouse no me quiere, porque por más que quiero hacerlo despacito, aquí es el nefrótico en esta, aquí que es el crónico, nefrótico, y aquí es nefrítico en el agudo, ¿vale? Perdón, pero no me deja. Miren, ahora por ejemplo, acá hay un montón de tablas, y de hecho también esta tabla la saqué de ese artículo. Y entonces viene, por ejemplo, la anamnesis, ¿no? ¿Qué es lo que les puede...? Son como datos que les pueden ir ayudando a integrarlo. Está revuelta la información porque, de hecho, esta parte del diagnóstico está revuelta tanto en la parte de lo que puedo sacar de la historia clínica como resultados del laboratorio, o como datos del laboratorio. Entonces tengo en la anamnesis, pues aquí generalmente les dicen que ni siquiera se han dado cuenta, no sabían que estaba con problemas.
lo ve nada más como raro, ¿no? Al paciente. Acá sí, acá ya están determinando, y sobre todo lo que más, aparte de la depresión, de la anorexia, que no quiere comer, y de que la ha bajado de peso, lo que más lo lleva, o por lo que lo llevan al médico, es porque tiene la polipolidipsia, y que incluso esto genera pues también que el animal se está orinando mucho, orinado en todos lados, y entonces eso ya no les parece a los dueños. La situación, bueno, esto ya lo vimos del hematocrito, pero vean, en el caso de la urea y la creatinina, un dato es que aquí en la insuficiencia renal aguda va subiendo de forma gradual, ¿no? Perdón, aquí sube y se queda ahí, ¿no? O sea, como que pum, da la elevación, y es así un dato importante. Mientras que acá sube y luego volvemos a hacer los análisis y sube más, y luego o sea, va subiendo pero en forma constante. Mientras que aquí es como pum, esta gradual debería de ir acá abajo. Aquí sube mucho y acá va de a poquito, pero sigue subiendo. El potasio es interesante. Aquí el potasio va a estar elevado, y sobre todo ya en la fase terminal podemos incluso tener ya como tal una situación de que, que lo tenga incluso normal, o incluso ya no vea como tal excreción, porque ya no hay parénquima para excretar. Tenemos en este caso volumen urinario, en donde ya les había marcado la diferencia, en uno es oliguria o anuria, en el otro es poliuria, y acuérdense que lleva la parte crónica, puede entrar a una fase oligúrica en fase terminal. Tenemos también, por ejemplo, ya a nivel de la talla renal, que puede ser un dato, saco yo una placa o hago un ultrasonido, y lo que puedo es que aquí pues puede estar normal o ligeramente elevado, porque estas causas me pueden llevar a inflamación del tejido renal. Acá puede estar normal o incluso está disminuido. Aquí los riñones empiezan a perder tamaño. Y en el caso de la densidad ósea, aquí lo tengo normal. Esto lo puedo ver desde una placa. Y acá ya tengo remoción ósea. Por lo tanto ya tengo lo que sería el equivalente a tener una ¿cómo se le llama cuando tengo pérdida del calcio? Dígame. Se me fue el nombre. Osteoporosis, ¿no? Es el equivalente a la osteoporosis en humanos. Digo, lo que tengo es menos densidad a nivel, ¿no? Se van a ver porosos los huesos. Osteoporosis, ya me acordé. ¿Dudas de esta parte, chicos? ¿No? Ya, doctora, por favor, apúrese, ya me aburrió con sus cosas renales. Pero bueno, ¿qué quieren? Así está esto. Bueno, miren, ahora, todavía para ayudarnos, no es para complicarnos, es para ayudarnos en la cuestión del manejo del paciente y de la situación del diagnóstico. Hay una cosa que se llama escala IRIS, y en este caso es la forma en que a partir de esta escala podemos hacer un manejo de la enfermedad ya a nivel crónico, de la enfermedad renal crónica. Entonces, ahí les voy a dar el PDF completito, está muy interesante, pero aquí nada más les voy a pasar unas situaciones ahí interesantes de lo importante para la cuestión del diagnóstico. Entonces resulta que a nivel del IRIS, que es el sistema, es la sociedad, internacional que evalúa esta parte del riñón, y ellos, por ejemplo, apoyan o aluden al hecho de trabajar con una prueba que se llama prueba de SMDA, que es un nuevo biomarcador. Hay más nuevos biomarcadores, de hecho esta para perro y gato está desde el 2015, pero ya ven que aquí todo llega un poquito como más lentito, y entonces pues yo la verdad la empecé a escuchar realmente bien apenas les puedo decir hace 3 años, no antes. Y bueno, se llama dimetilarginina simétrica. Y entonces, ¿cuál es lo revolucionario de esto? Bueno, que resulta que para no llegar a esta situación si yo tengo una cuestión de evaluación temprana, o no quiero llegar a que mi paciente entre a esta situación de que pues ya lo agarré en fase 3 o fase 4, si se acuerdan ahorita de los cuadros que estamos viendo, pues el SMDA lo que me ayuda es a poder establecer más o menos entre el 25 y el 40% del daño de la nefrona. Ya va para allá, va ya con problema renal mi paciente. Entonces esto es lo que hace que inmediatamente, de forma temprana, yo empiece a actuar, que era lo que les decía hace ratito. Si yo de manera preventiva empiezo a ver que este riñón ya está fallando, pues le pongo frenos, hago cambio de dieta, le mando situaciones para ayudarlo a perfundir mejor. La proteína, por ejemplo, que es importante, no cargo una proteína, sino utilizo una proteína hidrolizada y de bajo peso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por eso es que ayuda
junto con la SMDA. Acuérdense que vimos una que era la relación proteína urinaria, creatinina urinaria, y son las dos pruebas que nos ayudan de forma temprana a evaluar cómo está ese riñón. Entonces miren, por ejemplo, hablando primero de la prueba, y ahorita les pongo el cuadro de la clasificación que hace el IRIS. Es que manejan que en este caso viene la tasa de filtración, está normal. Cuando empieza esta tasa de filtración, vean, empieza a decaer. A ver si se pinta. Empieza a decaer. Esta es la tasa de filtración. Resulta que entonces SMDA, desde este momento aquí, yo ya puedo empezar a detectarlo. Y aquí lo que tengo es solamente, les digo, entre 25-40% del daño. Ni siquiera estoy en el 50%. Mientras que hablábamos que creatinina va a aumentar hasta que ya la pérdida es importante. Y cuando hablábamos que aumentaba esta creatinina, a partir del, por ahí entre el 67, si se acuerdan de una de las tablas, maneja que puede ser el 67 o el 70%. Entonces, con respecto a la parte temprana, pues por supuesto que sí ayuda esta parte de evaluar con el SMDA. El problema de esta prueba es que es una prueba cara para algunos bolsillos. Yo digo que para lo que nos da de datos no se me hace cara. Varía un poquito entre los 750, que puede ser el precio médico. Hay algunos que me dicen que ya la bajaron y que incluso hasta en 600 pesos. No sé, por ahí si alguien tiene otro dato, dígame. Y ya precio público, pues la andan cobrando entre los 900, 1200. Bueno, hay algunos compañeros que se han aventado la puntada, obviamente en zonas bastante fifís, como diría nuestro presidente, que se han aventado la puntada de cobrarle 1500. Pero digo, no creo que sea como ético el encajar tanto la cuestión del precio de la prueba, si la prueba nos va a ayudar a otras cosas. O sea, si le puedo subir el que yo gane 25-30% simplemente por mandar la muestra, creo que ya estamos del otro lado, ¿no? Pero bueno, ahí cada quien, ¿no? Y yo considero que no hay que darle tanto o querer ganar tanto por parte del laboratorio, porque luego eso es lo que hace que los dueños digan, no quiero laboratorio, y no lo quieran pagar. Mejor que nos den resultados a tener este ingreso a veces que luego ni siquiera lo tenemos. Ahora fíjense bien, si nos vamos por ejemplo a perro y gato, en el caso del gato nos va a ayudar a medirla desde los 17 meses antes de que la creatinina aumente. Obviamente esto puede ser un poco variable de acuerdo al agente etiológico, este rollo, pero bueno, nos va a ayudar. Y en el caso incluso de en todas las pruebas, SMDA nos ayuda hasta 10.2 meses antes de que aumente la creatinina. En perros solamente la han estudiado cantidad. Otra de las cosas que le echan mucho a la cuestión de la prueba es que, aparte de ser una prueba cara, solamente la maneja este laboratorio que lo ven aquí, que es IDEXX. Entonces hay que mandar a hacer la prueba a laboratorios que les esté maquilando o que tengan equipo IDEXX para que la puedan tener. Y eso pues todavía ahorita por eso es que encarece un poco la prueba. Entonces fíjense, por un lado es un biomarcador de función renal, en donde nos va a ayudar obviamente de forma satisfactoria a saber cómo está esa tasa de filtración y obviamente en qué medida va disminuyendo, y si en este caso esta situación se va eliminando o no por parte del riñón, porque se elimina vía filtración renal. Entonces eso ayuda. La otra es que aumenta antes de la creatinina, y por ahí les decía aquí, si lo ven en esta parte, ahí, que no sé dónde está el cursor, ahí está, que se puede ir aumentada hasta, o bien ver en un promedio hasta 25% o 40%, lo cual está ganando un 75%. Y la otra es que es específica de la función renal, ya que no se va a afectar ni por masa corporal, ni por situaciones de funcionamiento como tal en estados deficientes, o por situaciones, por ejemplo, en el envejecimiento, que muchas veces, bueno, esta situación de la enfermedad crónica tiende a disminuir la concentración como tal de creatinina, ¿no? Por lo tanto, esta situación de la creatinina nos puede llevar a veces como incluso a mal evaluarlo por esto que les comentaba, mientras que aquí SMDA no. Entonces fíjense, si hablamos ahora de la escala que les decía, esta es la escala, en esta se apoya la parte de la clasificación, y dice que para fines prácticos se va a apoyar en el resultado de la creatinina. Hablábamos, yo les decía que algunas tablas, y esta es una de ellas, va por abajo, el corte es 1.4, ¿sí? Entonces por abajo de 1.4 no hay problema, por arriba de 1.4 empezamos ya a tener aumento de la creatinina. Aquí vean que solamente es creatinina.
Entonces dice, viene el valor para perro y gato. Entonces dice, bueno, en la azotemia, en el grado 1, con signos de en este caso es no azotémico, es decir, aquí tiene por abajo el valor, pero ya empieza con signos de nefropatía. ¿Cuáles pueden ser estos signos? Pues la incapacidad, por ejemplo, de tener una vida activa. Están letárgicos, están apáticos, no comen bien, básicamente, y por ahí puede haber un poco de variación en el volumen de la orina, porque se vean, incluso dice incapacidad para la concentración de la orina, o bien pueden hacer una palpación a nivel de los riñones y encontrarlos aumentados de tamaño o ya disminuidos de tamaño, dependiendo de la causa. Y entonces al grado 2 viene renal leve, es una azotemia renal leve. Aquí estamos entre 1, 4 y 2, y vean que tiene el valor en este caso de lo que sería miligramos sobre decilitro, y el valor que tienen ahí en rojito es el internacional, es en milimoles. Y luego tenemos la azotemia renal 3, ya es moderada, en donde tenemos a partir del 2 al 5, y ya en la azotemia grave pues es arriba de 5. Entonces esto me ayuda a tener como un corte en qué estadio está. Más aparte le voy a sumar obviamente los signos. Aquí en la fase 2 ya tenemos signos que son también presentes, pueden ser leves pero ya están, o incluso muchas veces manejan que entre el 1 y el 2 es difícil establecer, porque a veces puede no haber signos. Eso es lo que hace, pues a veces yo creo que complicada esta parte, ¿no? Mientras que ya en el grado 3 y 4, perdón, pues ya ahora sí que tiene cantidad de situaciones a nivel clínico, e incluso acá en la azotemia, ya cuando tienen el grado 3, la cuestión para manejar a estos pacientes es bien complicado, y en el artículo que les voy a subir completo, ahí van a ver la guía de todo lo que se hace para estos pacientes, es decir, desde cómo manejar la anemia, cómo manejar la situación de del desequilibrio ácido-base, cómo dar la nutrición, viene todo. Entonces eso, de verdad, léanlo, está muy padre. A aquellos que les interese, creo que les va a dar muchos puntos importantes para el manejo de sus pacientes, pero acuérdense que tenemos que partir de pues del resultado del laboratorio. Entonces, si nosotros ahora esto lo comparamos contra SMDA, vamos a ver que, por ejemplo, el corte para él es, para la prueba es de 14 nanogramos sobre decilitro. Entonces vean que aquí, por ejemplo, puede estar por debajo, no hay problema, ¿no? Pero en este caso, conforme va aumentando, se va a ir incrementando el valor. Y entonces a partir de ahí, bueno, que aquí tendría que ser por debajo de 14, y ahorita ya arriba de 14 es cuando empiezan a ser más marcados los incrementos. Aquí les digo, está por debajo de 14 y después ya irá por arriba. Ay, lo puse acá. Estoy aquí haciendo aquí ya va a empezar a tener aumentos importantes arriba de 14. 14 es el corte. Y les puse aquí que la creatinina, acuérdense que para poderla convertir en este color rojo que ven ustedes, estos valores, fue porque multipliqué este valor por 8.4, que es el factor de conversión. ¿Vale? Bueno. Aquí en esta parte del cuadro, perdón, antes de que no tienen duda de esta parte de la clasificación de los estadios del 1 al 4 para la enfermedad renal crónica. ¿No? No, doctor. Ok. Bueno, cuando menos alguien me contestó. Están ahí todos. Ya todos ya están todos en situación crónica, al punto de la crisis nerviosa con tanta información. No, la verdad es que miren, si lo empiezan a repasar desde ahorita todavía nos falta un poquito para el examen, pero ya, porque no tardamos, yo creo que para más tardar la próxima semana estaremos terminando. Entonces contemplen que de ayer o de hoy en 15 va a ser el examen. Entonces por favor ya pónganse las pilas, porque pues no este examen no lo considero tan difícil, pero sí tiene pues algo de información. Entonces aquí para esta parte del cuadro del 3.8 vienen algunas situaciones importantes en donde pueden ver, por ejemplo, la concentración en orina y en plasma y la relación que debe de tener. Y esto es obviamente porque al tener situaciones que sobrepasen, por ejemplo, hablando de glucosa, pues glucosa no debe de haber, la relación es 0. Si tenemos sodio, puede haber una cantidad de sodio, pero debe haber más sodio en plasma, mientras que urea
mucho más importante que haya esta situación de que se excrete en orina, lo mismo que la creatinina, a diferencia que se quede concentrado en plasma. Entonces por eso tienen ahí esta situación de relaciones y pueden ver de manera muy práctica el hecho de lo que no debe de haber en orina y lo que sí debe de haber en orina. Y si hay lesión en este caso a nivel de riñón, pues estos son los que se empiezan a subir en plasma y es lo que me genera la azotemia. Entonces ahí tienen ustedes en este caso la relación orina-plasma. Y bueno, ya nada más les voy a dar en esta parte porque creo que hasta aquí me voy a poder... Ah, no, todavía tengo tiempecito. Todavía me falta un poquito. Bueno, voy a colocarles aquí unas tablas en donde viene la causa de la situación de, ok, ya me hablaste del aumento, pero ¿qué sucede con la disminución? Bueno, para situaciones prácticas, cuando yo tengo la disminución de la urea, acuérdense que la causa no va a ser renal, aquí tiene que ser elevada la urea. Si yo la tengo baja, entonces voy a atribuirlo a otras situaciones, que puede ser problema hepático, ¿sí? Pueden ser incluso situaciones de puentes portosistémicos, puede ser la misma polidipsia marcada, en donde al tener la poliuria pues esté diluyendo y por eso es que esta situación de la concentración no se dé, o bien en situaciones de sobrehidratación, al tener mayor cantidad de agua en el plasma pues diluye todos los analitos, o bien que el animal consuma baja cantidad de proteína. Esto por ejemplo en animales jóvenes, tómenlo en cuenta porque tienden a tener valores elevados de urea. Ahora bien, aquí por ejemplo yo les coloqué un cuadrito en donde tienen causas de variación entre urea y creatinina. Vean la diferencia. Si yo tengo elevación de la urea, creatinina normal o baja, estamos hablando de las azotemias renales tempranas, dietas, hemorragia, tetraciclina, corticosteroides, fiebre, caquexia, deshidratación. Y por ahí en la tabla que me decía su compañero, oiga, pues no dijo que la creatinina no está elevada. Pues sí, tiene toda la razón. Sin embargo, si llegaran a ver la creatinina un poquito elevada, traten de revisar si esto no está muy marcado, sobre todo que la deshidratación, ¿sí? O la situación de la fiebre o la caquexia, que en ese sentido para todas estas lo que voy a tener es creatinina baja, porque baja por masa muscular. En el caso de la urea, vean que aquí tenemos urea normal o baja, y la creatinina elevada. Y aquí la situación lo que nos está llevando es que el problema básicamente se está dando porque tengo baja la urea, y aquí se está dando tanto por insuficiencia hepáticas o dietas hipoproteinémicas. Y aquí la creatinina elevada generalmente la vamos a asociar a catabolismo muscular, y una de las que van a ver de la manita junto con aumento de la creatinina va a ser la enzima seca, ¿sí? Entonces esto no tiene que ver como tal como riñón, tiene que ver con situación muscular y vamos a tener que ir a buscar la enzima. Ya vamos a platicar de ella en hepático, ¿vale? Entonces espero que vean estas diferencias entre lo que es la urea y la creatinina, y estas son situaciones de tipo no renal. Por ejemplo, en el caso de rumiantes y de caballos es interesante ver que por ejemplo la urea se excreta en mayor cantidad por intestino más que a través de los riñones. Por lo tanto, en este caso la urea puede estar normal o incluso no tener problema de variación, aun que estos animales tengan enfermedad renal severa. Por lo tanto, aquí para estos dos también sigue siendo muy importante quién es el indicador, la creatinina. Siempre será la creatinina el que nos va a ayudar a dar el marcaje de si tienen o no alteración a nivel del riñón. Y ya para terminar esta parte y que no se quede, digamos, trunco todo lo que son los resultados, volví a repetirles aquí la cuestión de cuáles pueden ver o cuáles son los valores que ahora tienen que asociar, aunque no hemos terminado de ver todo, los valores que pueden asociar con esta situación de la enfermedad renal. Bueno, acuérdense que en este caso el potasio estará elevado en la insuficiencia renal aguda y por debajo en la insuficiencia renal crónica. Tenemos por ejemplo que y bueno, aquí también tendremos que revisar qué tan extenso, qué tanto problema, porque hay situaciones en que aún en insuficiencia renal crónica el potasio sí tiende también a ¿qué? Aumentar. Tenemos retención del potasio, ¿por qué? Porque no se puede excretar, ¿vale? Entonces esto hay que tomarlo con pinzas en la insuficiencia renal crónica. Tenemos por ejemplo también variaciones a nivel del sodio, a nivel del cloro, no se diga del bicarbonato. Acuérdense que el riñón como tal
va a tener o parte de sus funciones en esta parte del equilibrio ácido-base, aunque no lo hemos visto, de regular estas concentraciones o de esta regulación con el bicarbonato. Entonces es común que en la enfermedad renal crónica tengamos pérdida de bicarbonato, y por ello es que entramos a lo que es la acidosis metabólica, por esta situación de la pérdida del bicarbonato. Podemos llegar a tener aumento del fósforo, e incluso con la caída del calcio tenemos hiperfosfatemia con hipocalcemias, o bien podemos llegar a tener lo normal, o incluso en algunas situaciones el calcio, sobre todo en situaciones de tipo agudo, puede estar elevado. Tenemos obviamente la amilasa sérica, que les platiqué hace ratito, que también puede estar elevada porque está disminuida la tasa de filtración, es la forma en que se excreta. Llegamos a tener un pH sanguíneo porque el animal que desarrolla acidosis metabólica, entonces baja mi pH en sangre. Podemos tener incluso asociado situaciones en el síndrome nefrótico, puede haber asociación de un aumento de lípidos y por lo tanto tener incluso aumento de triglicéridos y de colesterol. Colesterol y triglicéridos pueden estar levemente aumentados. E incluso situaciones de glomerulonefritis es bastante más común. Y la proteína, acuérdense que puede ser sérica, que es la que vendría en el polen, o la proteína, si lo quieren ver también así, la proteína plasmática, puede estar normal o puede estar disminuida. Y en el caso de si estamos hablando de situaciones agudas, acuérdense que platicamos que incluso podría estar elevada. Aquí depende, les digo, de qué cuadro estemos analizando. Y también obviamente podemos llegar a tener esta situación de el fósforo, que bueno, de hecho estaba aquí en esta hiperfosforemia, pero en situaciones donde decae la tasa de filtración glomerular podemos tener elevación y no como tal el aumento del fósforo como tal, ¿vale? Ahora bien, aquí yo les puse ahí sobre todo enfermedad renal con oliguria o anuria, va a haber hipercalemia, que era lo que les decía aquí, y acá en la insuficiencia renal crónica pues puede haber situaciones en donde ya no esté reteniéndose. O bien podemos tener en enfermedad renal con poliuria, acuérdense que aquí va a haber hiponatremias importantes y además hay pérdida de agua porque está generando poliapolidipsia. Y en situaciones de enfermedad renal avanzada vamos a tener lo que les digo, problemas a nivel del cloro, que aquí generalmente baja, hay hipocloremia, hay en este caso para el bicarbonato hipocarbonatemia, y tenemos también el aumento del fósforo, que será la hiperfosforemia, ¿vale? Entonces, para que esto lo tengan contemplado, aquí por eso les puse que es lo que sucede a nivel de la situación más avanzada. ¿Dudas de estos resultados, chicos? Y obviamente acuérdense que para los casos clínicos hay que explicar en cada uno por qué se está dando. El problema es en la tasa de filtración, el problema es que no se reabsorbe, el problema es que no se excreta, que un poquito se los he estado comentando ahorita, ¿no? Que tienen que darle explicación como tal. ¿Dudas de esto? ¿No? Creo que no, doctora. Creo que no, bueno, obviamente hay que leerle, hay que repasarlo, y sobre todo vayanlo repasando con su fisiología. Ahora bien, ya nada más para hablar de lo que sería la parte del tracto urinario, vamos a hablar por ejemplo que hay situaciones tanto de infecciones como de la situación de la formación de los litos, que es la famosa litiasis. En esta situación acuérdense que vamos a tener una signología muy particular que va a ser la disuria, en donde tenemos tenesmo y dolor al orinar. El animal intenta orinar y no puede, y además pues tiene una expresión de dolor. Tenemos en este caso, por ejemplo, volumen bajo con aumento de la micción, que sería la poliuria, la estranguria en donde ya no orinan, la hematuria, que es con orina, que en este caso en la orina tendría glóbulos rojos, tendría hemoglobina, por eso tengo hematuria o hemoglobinuria, y tendría también en este caso orina con mal olor y genera de ser un olor amoniacal o putrefacto, sobre todo si se asocia a situaciones de infección. ¿Sí? Vean que aquí estamos hablando de ambos. Entonces, aquí contemplen amoniacal, putrefacto, que se me olvidó aquí ponerlo, porque también está asociada a la parte de la infección. El putre. Ahora bien, para esta situación del tracto urinario inferior, creo que lo que más apoya con respecto al resultado es precisamente el examen general de orina.
en donde ahí pues tendremos que tener la evidencia, esa transparencia no la puse, en donde tendremos que tener la evidencia obviamente de que tengo el sangrado, que tengo la descamación, que se está a lo mejor en situaciones muy incipientes, que solamente tenga la cristaluria y que esto al final después me predisponga a la litiasis. Aquí no es al revés, si ya se formó el hito es que antes hubo cristaluria, pero nunca el hito se empieza, a menos que den tratamiento que vaya a destruir el hito, que pueden ser por ejemplo hay algunas terapias que son con láser, algunos medicamentos que deshacen algunos alimentos, pero si no es el caso, normalmente es al revés. Y aquí para la litiasis tendríamos que argumentar o utilizar pruebas de imagenología. Aquí no nos va a servir como tal como un diagnóstico contundente, tendríamos que buscar otra prueba. Pero lo que sí es importante, les digo, es no solamente ver la sinología, sino el reconocer las alteraciones que pueda tener yo a nivel del examen general de la orina. Les digo, y básicamente será por descamación, la presencia de leucocitos, la presencia de detritus, la presencia de las células, que tienen que ser a nivel de la vejiga básicamente, el que vea las bacterias, y ya como complemento el hacer la imagenología. Ahora, aquí no está tampoco descartado que también en estas situaciones tanto de infecciones como de urolitiasis podemos generar también azotemia, pero aquí la azotemia va a ser postrenal, acuérdense de ello, ¿vale? ¿Dudas de esta parte, chicos? No, doc. ¿No? Ok, ahora bien, aquí yo les coloqué, ya con esto terminaríamos, no vamos a acabar ahorita porque todavía me van a faltar unas transparencias, pero con ello vamos a terminar de complementar las pruebas. Resulta que para la cuestión de las pruebas de funcionamiento renal podemos tener algunas, ya ustedes más bien una ya la vimos, que es esta, la de densidad urinaria, y en este caso tendremos como la clasificación en donde yo puedo medir, por ejemplo, la capacidad estenúrica, y en donde yo tendría a la densidad urinaria, a la privación del agua parcial o total, o gradual o total, y la prueba de la vasopresina. En este caso puedo tener la de la capacidad de depuración glomerular, y aquí vean que aquí las situaciones de que vamos a evaluar si el glomérulo funciona o no. Aquí es la capacidad de concentrar, y aquí no solamente está evaluando, digamos, a toda la parte sobre todo de la nefrona y de lo que correspondería a la asa de Henle. Acá, por ejemplo, en la capacidad de excreción está evaluando a la parte de los túbulos, a la parte tubularia final, en donde en esta parte, en esta parte glomerular estaría depuración de creatinina y urea, que pueden ser exógena o endógena, y en la capacidad ahora sí de excreción tubular estaría la excreción de fenosulfaleína, aunque en realidad pues esta, fíjense que ya está en desuso porque es nefrotóxica, entonces esta de excreción ya de hecho ya no se utiliza. Ahora bien, importante es que estas son de una manera pues relativas, porque está influenciado por la deshidratación del paciente, por el consumo del agua, porque de alguna manera vamos de forma como muy cuidadosa para no afectar al animal, mientras que en este caso la depuración de creatinina esta sería como más específica, y les digo, esta ya no se utiliza. Ahora bien, en ese sentido estas nos proporcionan sí obviamente una situación un poquito más importante cuando hablamos. Aquí tienen la nota de las específicas, que son obviamente más fáciles, sin tanto protocolo, son sensibles, y lo más importante pues es el utilizar depuración de creatinina, que es lo que más se utiliza. Yo les comento de las otras porque bueno, vienen dentro de su temario, pero les digo, en realidad lo importante para saber si el riñón funciona no es saber cómo está la depuración de creatinina, el saber la densidad urinaria, y ya en su momento si sospechamos de algún cuadro en particular pues se puede utilizar vasopresina, ¿no? Pero es como para descartar ahí situaciones a nivel sobre todo de la función de la antidiurética, y que tenga que ver con un trastorno más que nada de tipo endocrino más que renal, y ahí nos ayudaría a diferenciar a lo que es la enfermedad de Addis. Entonces miren, aquí adelantito les voy a pedir que me ayuden ubicando la parte de las pruebas. Ya en la parte final de la presentación viene obviamente cuándo se indica la prueba,
qué es lo que tengo que hacer antes de la prueba. Y en todas estas lo que tengo que hacer básicamente es limpiar la vejiga. Tomo una muestra tanto de densidad urinaria como de volumen, y se puede incluso medir el hematocrito, que es la que se hace aquí en esta deprivación de agua, ya sea total o parcial, para saber qué tanto concentra o hace esta capacidad de concentración del riñón. Y entonces al final lo que voy a tener son 3 parámetros: el hematocrito, el peso, porque aquí por ahí lo van a ver que se tiene que pesar al paciente. Tengo el peso, aquí está, el hematocrito, la proteína plasmática, y mido la densidad urinaria. Eso es lo que básicamente vamos a hacer. Y entonces aquí al final se hace durante la prueba durante un cierto lapso, cada 30 minutos, para poder establecer esto. Y una vez que ya alcancé o detecté que cambia, que pues mi densidad urinaria al estar restringiendo de agua, porque es privación de agua, y cambia mi densidad, ahí paro la prueba. Y entonces por eso dice que el resultado es que si en este caso, a pesar de estar yo haciendo esta restricción del agua, mi paciente sigue en isostenuria o incluso se va a grado de concentración mínimo o crítico, que lo tienen ahí en su gráfica, pues este paciente sigue siendo insuficiente renal. Si yo comienzo a hacer la prueba y el paciente entra a isostenuria o se va incluso a hiperestenuria, esto me hace que yo descarte que el paciente no es insuficiente renal. Me lleva a que el riñón concentra y entonces el paciente está bien. Y ya, santo remedio. La diferencia con la otra, que es privación de agua gradual, es que aquí no quito todo el agua, sino que incluso voy reduciendo de forma gradual el agua, la mido, la peso o le doy de comer al animal. Y en este momento, en cuanto yo de una determinación a otra vea que sigue siendo la misma densidad urinaria, perdón que no le cambié, pero acuérdense que ya es densidad urinaria, y sigue siendo igual, o se maneja que sigue siendo hipostenuria y isostenuria, ahí paro la prueba. Y entonces aquí yo ya no llevo al paciente a someterlo a más, porque yo puedo ocasionar que si no estaba en una situación crítica lo meta a una fase agudizante. Por eso es que ya ahí paro la prueba. Entonces si sigue en hiperestenuria, pues está normal. Si sigue en grado de concentración mínimo, pues me queda como sospechoso, pero ahí me quedo, en vez de yo dañar al paciente. Y si en automático de uno a otro me lleva a la isostenuria, ya sé que el animal es insuficiente renal. Pero les digo, el protocolo es un poco largo, un poco lento, entonces muchas veces por eso no lo ocupan. Ahora bien, en el caso de la vasopresina es un poco lo mismo. Aquí la diferencia es que lo que se va a tratar es de evaluar precisamente esta situación de la vasopresina para poder saber si tiene o no capacidad de concentrar la orina el sistema. Y en ese sentido igual se vacía la vejiga, se mide la densidad urinaria, se administra vasopresina, se suspende agua y alimento, y entonces durante cada 30 minutos se está vaciando la vejiga. Se elimina obviamente la anterior, se lava para tratar de recolectar la orina entre los 30, 60, 90 y 120 minutos. Se mide la densidad urinaria o bien la osmolaridad, que eso también está mucho mejor, acuérdense que la osmolaridad es mejor. Y entonces ahí es donde podemos nosotros determinar si en realidad está o no concentrando con la gráfica. Si en este caso se sospecha que el animal sea o tenga diabetes insípida, pues entonces sería el mismo principio, ¿no? Y entonces dicen que cuando yo tengo concentraciones entre 1.20 y 1.35 mayores, pues el animal pues está sano. El problema es cuando me da por abajo del punto crítico, y entonces aquí yo tengo que establecer lo siguiente. Bueno, es enfermedad renal y tiene problemas para concentrar. El problema es que tiene diabetes insípida de origen renal, y entonces la nefrona no responde al estímulo del ADH. Se cometió un error técnico o tiene problema con un lavado medular, y esto lo puede generar de hecho desde la enfermedad renal crónica. Por eso es importante el hecho de hacer el protocolo, ir evaluando y entonces con otras pruebas también cotejarlo. No me quedo con esta prueba. Y algo importante tanto para esta como para la anterior es que nunca lo hago en un paciente urémico. Aquí la situación es que si ya tengo al paciente urémico, ya tengo demasiada historia clínica y demasiados resultados que me están confirmando que ese paciente ya está muy mal. Entonces ya no hay necesidad de hacer lo que se concentre la orina, porque ahí sí en automático pues mato al paciente. Bueno, aquí me voy a quedar para ya platicar, porque sí todavía falta la depuración de creatinina y las otras pruebas de imagenología. Aquí nos vamos a quedar, chicos. Lo terminamos de ver el jueves. Y de hecho el jueves nos seguimos con revisar unos casos clínicos, ahora sí para verlo de enfermedad renal,
para que por favor pues vayan estudiando, vayan repasando, porque pues vamos a ver casos, entonces para que sea un poquito más atractiva la revisión de los casos, ¿vale? Sí, doctora, muchas gracias. De hecho ahorita les subo tanto los casos clínicos, que les digo, no se los subí ya para no generar tanto ruido de que si los entregaban o los entregaban, y también les subo los cuestionarios para que por favor los vayan haciendo. Gracias, chicos. Gracias, doctora.